Pasaporte al Día es presentado por... Con Universal Assistance, cualquier urgencia médica te cuesta $0. Álvaro Castilla conduce Pasaporte al Día. Destinos, experiencias y datos útiles para viajar mejor. En la Metro. Muy buenos días a este nuevo capítulo de Pasaporte al Día aquí en la Metro. Les recuerdo que siempre nos pueden escuchar y seguir en nuestras redes sociales, en TikTok, en lametro.cl. Si nos quieres ver, también nos puedes ver en el canal de Zapping 194. Y si es que estás en Arica o en Pucón o Villarrica, también nos puedes seguir ahí con el dial. Como siempre en Pasaporte del Día queremos relevar temas que son súper importantes, empresas, organizaciones, sociedades que están haciendo algo no solamente para el turismo, sino también para el bienestar. Y hoy queremos relevar un tema muy importante y por eso que hemos invitado al estudio el día de hoy a Camilo Herrera, que es director ejecutivo de 3xI, para que nos cuente un poquito más de la organización de ellos. ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son los desafíos? Educar un poquito en la misión que tienen y cuál es el guiño y el vínculo que podría desarrollarse con esta industria del turismo. Así que, Camilo, bienvenido aquí a Pasaporte al Día y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por esta invitación. Feliz de estar acá conversando de lo humano y lo divino. De lo humano y de lo divino, como decíamos antes de entrar en aire. Camilo, partamos por lo básico. ¿Qué es 3xI? 3xI es una corporación que nace hace 9 años con un diagnóstico de que nuestro país, nuestro querido Chile, tenía una crisis de confianza. Había salido el informe Desiguales, donde mostraba que la principal brecha que había en Chile, la principal desigualdad, era de trato. De cómo nos tratamos los unos a los otros. ¿Cómo nos vinculamos? De cómo nos vinculamos, de cómo nos entendemos. Estamos hablando antes del estallido social, antes 2017. Del estallido, exactamente, vale. Antes. Lo que demuestra que fuimos tremendamente visionarios en el diagnóstico, muy bien, pero como absolutamente insuficientes en nuestra capacidad de acción, porque... Se podría haber evitado. Claro, no sé, ese ya es... Otra vertiente. No soy yo el experto para contestar esa pregunta. Y bueno, lo que hace esta corporación, que es una corporación fundada por otras 5 organizaciones, por la Comunidad de Organizaciones Solidarias, donde hay 250 fundaciones que trabajan en exclusión social y pobreza, la CPC, los grandes empresarios de Chile, la SECH, las PYME, Sistema B, las empresas triple impacto, y el Centro de Innovación de la Católica. Tú comprenderás que entre ellos hay gente que piensa muy distinto. Claro, y en la diversidad hace las grandes ideas. Exactamente. Entonces este grupo de personas dijimos, elijamos estar juntos antes que estar de acuerdo. Bien. Lo que no dijimos es qué íbamos a hacer cuando estuviéramos de desacuerdo. Cuando tú haces la introducción y hablas del trato, obviamente en esta organización hay un trato muy recíproco y muy respetuoso, pero con esa diversidad de opinión. Exactamente, y lo que nosotros hacemos es precisamente poner la mesa, digo yo, ser unos anfitriones que ponemos la mesa para que los grandes dolores, desigualdades, diferencias que tenemos en Chile, se sienten las distintas personas a escucharse. A escuchar para entender, no para responder, no para estar de acuerdo, sino para entender quién es el otro, para no aumentar la polarización. Nuestro gran enemigo con el cual peleamos, con el cual tratamos de entenderlo, de descifrarlo, de minimizarlo, es el fenómeno de la polarización. Oye, tú te estoy escuchando detalladamente y yo creo que, no sé, voy a hacer un diagnóstico así, escuchándote, pero uno de los males que debemos tener nosotros como sociedad es la capacidad de escuchar. Y pucha, que es importante escuchar al otro para poder empatizar, ¿no? Así es, cuando además tenemos malas distinciones del diálogo, porque normalmente creemos que porque la gente se junta a conversar se están escuchando. En los colegios nos enseñan cursos de oratoria, no nos enseñan cursos de escuchatoria. Y se fomentan los debates, y el debate consiste en demostrar que yo tengo la razón. Y la verdad es que desde que se inventó la razón la gente quiere tenerla, y si la tenés tú, no la tengo yo, y ahí nos peleamos. En cambio, cuando yo me aproximo con el otro diciendo, ¿cuál es la historia del otro? ¿Por qué el otro cuida lo que cuida? ¿Qué es lo que al otro le importa? ¿Por qué piensa así también? ¿Por qué piensa así? Y yo me aproximo desde esa pregunta, el otro es una curiosidad que incluso me pasa que escuchando la historia del otro, yo me puedo llegar a preguntar que si yo hubiera tenido la historia del otro, capaz que pensaría como él. Y eso produce esa empatía, y eso produce lo que nosotros llamamos cultura del encuentro. Yo siempre he pensado que, no sé, la humanidad siempre piensa en el bien común. Y si vemos la diversidad de las personas, a la larga todos vamos a pensar lo mismo y queremos, en grandes palabras, el bienestar para todos, el mundo feliz, la alegría, la paz mundial.
pero hay que saber cómo se recorre ese camino, ¿no? Y lo que es bien común puede ser distinto para ti que para mí, po. También. Entonces, el problema es que cargamos las palabras como si las palabras significaran cosas concretas, y bien común, y los caminos para llegar a ese bien común, o el bien común para ti es distinto al bien común para mí. Tienes toda razón. Entonces, ahí lo importante es que nos escuchemos, porque si yo presupongo una buena intención tuya, y te escucho y tú presupones una buena intención mía, nos podemos encontrar. Entonces, lo que hace el 3xI es que organiza estos encuentros donde las 3I del 3xI definen lo que hacemos. O sea, lo primero que hacemos es juntamos pares improbables. Gente que se reconocen como pares, pero que por sus trayectorias de vida, por los lugares de trabajo, no se toparían. Entonces los juntamos. Lo segundo es que una vez que los juntamos le decimos, ok, conversen, pero conversen de una manera distinta, no desde el rol que tú ocupas, no desde la posición que tú tienes, sino del ser humano que tú eres, desde el ser. Y por lo tanto, cuando tú me cuentas tu historia, tú me inspiras a mí, y si yo en reciprocidad, tú te permites escuchar mi historia, yo te voy a inspirar a ti, nos vamos a co-inspirar. Y esa es la segunda I, inspirémonos. Entonces la primera es incluyámonos, la segunda es inspirémonos. Y si uno tiene una conversación con un par improbable, en un ambiente de respeto, con el tiempo que esto requiere, estos son encuentros que duran todo un día, nadie es el mismo por esa conversación. No es que surgen un montón de confianzas que permiten colaborar y permiten hacer un montón de cosas, pero sobre todo cambia el observador que somos del otro. Y ese es un tremendo cambio para construir un tipo de cultura donde estemos disponibles a colaborar, encontrarnos, diseñar futuro conjunto, que pareciera que de repente en Chile, sobre todo si uno mira en lo que se está moldeando desde la política, son los espacios que nos están haciendo falta y donde además la gente encuentra esperanza. ¿Y qué encuentro de estos pares improbables, que me gusta el concepto, han podido acercar las puntas y trabajar quizás en una agenda o una visión en común? Muchas veces la gente me dice, Camilo, me está invitando a un encuentro, ¿para qué? Yo le digo, para encontrarse. Entonces, ¿y un encuentro para qué? Para encontrarse. ¿Pero para encontrarse para qué? Para encontrarse. ¿Por qué no podemos hacer del encuentro una acción en sí misma? Porque el problema es que si yo te convoco para que hagamos un documento con un plan de acción, cada uno llega con su agenda. Y lo único que le importa es que su agenda quede en el documento final. Y por lo tanto se pierde la posibilidad del otro. Pero eso no quiere decir que no ocurran un montón de cosas después de los encuentros. El foco está en construir la relación y no el resultado. No, te entiendo. Obviamente me estoy familiarizando con ustedes, pero si tú me invitaras a mí, yo te haría la genuina pregunta, ¿en qué te puedo aportar? O sea, o ¿cuál es el entregable que se quiere al final de la jornada? El entregable es que haya una malla de relaciones que antes no había, en un tema que a todos nos importa. Con este relato nosotros hemos estado trabajando temas como infancia vulnerada, como reinserción, la gente que sale de la cárcel, como la Araucanía, nos metimos mucho en la Araucanía, en la educación, en la salud, en cada una. Hoy día estamos haciendo encuentros comunales, comuna por comuna, y lo que tú ves que ocurre es que después de los encuentros quedan las ganas, se construye confianza. Se construye un encuentro, ese encuentro genera un vínculo. El vínculo es las ganas que yo quedo de seguir conversando con el otro. Si se genera ese vínculo es porque se produjo un fenómeno que se llama la confianza, y desde esa confianza podemos encontrarnos y colaborar. Entonces, cuando uno hace un encuentro comunal y después va a ver lo que pasa y se da cuenta que las empresas son vistas como mejor vecino, que el alcalde encontró interacciones, que los dirigentes sociales tienen una cohesión social distinta. Entonces, se arma algo que no había y que es habilitante para procesos que dependen de los propios territorios, de la propia gente que está ahí o de la propia gente que son los incumbentes. Nosotros efectivamente no tenemos una cuarta I que diga implementemos. Apelamos a la corresponsabilidad de los fenómenos. Hay casos como en infancia, en reinserción, en calle, en gente en situación de calle y en adultos mayores que hemos seguido poniendo la mesa para colaborar, porque entendíamos que son problemas que requieren de mucha colaboración. Pero la filosofía del 3xI es busquemos un tipo de encuentro que te genere un vínculo. Y en ese ejecutable o esa implementación que se le lega a tercero en estos 9 años desde que nació la organización, ¿han visto ese engranaje que pueden tener dos unidades como para trabajar un proyecto con? Déjame contarte un ejemplo concreto de este fin de semana. Nosotros hace 3 años atrás hicimos un encuentro en Renca, en la comuna de Renca. Y ahí se levantó algo que ya sabíamos que estaba antes, la necesidad de convertir un anhelo bien ciudadano, de convertir el parque
Los cerros de Renca, estos cerros que cuando tú vas saliendo de Santiago los ves. Que antes decía Renca Rocks, cuando lo puso la... Claro, antes decía Renca la lleva, hoy día sí solamente Renca la lleva, perdón, Renca la lleva. Pero ese que es la entrada a Santiago, que es la primera impresión que tienen los turistas, que es un lugar que pasan, en una comuna que tiene un déficit de áreas verdes, en una zona de Santiago que tiene un déficit de áreas verdes, surgió la idea de convertir esos cerros en un parque metropolitano del estándar del San Cristóbal. Perfecto. Tremendo desafío, no son palabras mayores, o sea, una iniciativa como esto se hace cada 200 años. Y la verdad es que era imposible. ¿Por qué era imposible? Porque regar 200 hectáreas con agua potable en la mitad de una crisis climática como la que vimos es imposible. Complejo, claro. Pero es la colaboración lo que hace que lo imposible sea posible. Entonces, si yo te contara que tanto Embotelladora Andina como CCU estuvieron disponibles a donar sus aguas residuales de sus procesos productivos, que son aguas grises que ellos trabajan. Las aguas que son tratadas por ellos, porque su declaración de impacto ambiental obliga a tratarlas, pero que eran devueltas al alcantarillado, esas aguas hoy día las estamos metiendo en una cañería que se está construyendo, no la estamos metiendo, estamos construyendo la cañería, y en septiembre va a llegar agua a la base del cerro. Con lo cual, el proyecto de hacer del Cerro Metropolitano Cerro Renca, no digo que está listo, falta un montón, hay que levantar muchos recursos, hay que involucrar a un montón de gente, pero la principal dificultad que tenía fue resuelto por colaboración público-privada. Y tanto la CCU como Embotelladora Andina son los dos artífices de esto. O sea, además, dos empresas que tradicionalmente compiten y que compiten en el mundo, la guerra a las colas entre, claro. ¿cachai? Están dispuestas a colaborar por un fin mayor. Entonces, cuando el sábado estuvimos en el Día del Medio Ambiente encima del Cerro Renca y estaba el presidente de la República, de una orientación clara de derecha, el gobernador de la región metropolitana, de una orientación que todos conocen, y el alcalde de Renca, de una orientación de izquierda, junto a grandes empresarios, junto a la sociedad civil, todos por un sueño común, ese es el Chile que nosotros anhelamos poder construir. Y si uno mira cómo está constituido Chile, cuáles son los problemas que tiene, y Chile es un país no es tan grande. Entonces, si cada uno hace su trabajo, si cada uno hace lo que le toca de buena manera y con la predisposición de colaborar, este país es totalmente distinto. Mira, qué lindo relato hace y qué oportunidades nos presenta. Yo me acuerdo cuando nos conocimos brevemente en un evento que se hizo en Caja Los Andes, justamente estaba el alcalde, habían bien variopinto la gente que estaba invitada a ese evento. ¿Qué tipo de interacciones lograron en esa instancia? Porque también hubo un acercamiento y acercar estos polos opuestos, como no era polo opuesto como lo llamaste pares improbables. Pares improbables. O sea, se producen un montón de cosas. Yo me maravillo déjame contarte un ejemplo. Por ejemplo, el segundo encuentro que hizo el 3x1 tenía que ver con la infancia. Y termina el encuentro con la infancia vulnerada. En Chile tenemos un montón de problemas con la infancia vulnerada. Hoy día, 7 años después de ese encuentro, la mitad o el 40% de las residencias de mejor niñez que hay en Chile tienen una alianza territorialmente cercana con una empresa. O sea, nadie sabe de esto, pero esto está pasando. O sea, la mitad o el 40% de la residencia, las otras no es que no las quieran tener, es que tienen algunas dificultades que impiden que sea, pero está la voluntad para hacer todo. Hay más de 55 empresas en ese programa. Yo no las conozco, no sé quiénes son, pero sé que logramos poner una mesa para que los niños tengan un apoyo en estas empresas que apoyan no solamente a los niños. Se hace un plan de trabajo común entre la empresa y la residencia. Lo primero que le dice la residencia a la empresa es decir, si tú crees que vas a venir acá a celebrar los cumpleaños de los cabros chicos y intoxicarlos con azúcar, vaya a hacer un aporte. No es así, entonces se produce en realidad, se empiezan a conocer, y lo que tú empiezas a hacer es que la empresa se transforma en un mejor vecino, en un entendimiento de los problemas sociales, y a su vez también la fundación que está a cargo de estas residencias se siente acompañada. Eso mismo llévalo estamos todos preocupados de la delincuencia, por ejemplo, y se nos olvida que el 99% de la gente que está presa va a salir de la cárcel. Entonces, en una crisis de hacinamiento como tenemos hoy día, la pregunta es qué formación, qué reinserción real estamos haciendo. Entonces, claro, ahí creamos Juntos por la Reinserción. Entonces nos metemos dentro también con la colaboración. Lo que nosotros hacemos es match. Mi hija me dice que nosotros tenemos un Tinder y vamos juntando pares improbables para colaborar. Entonces, cuando alguien sale de la cárcel, requiere tener un lugar donde llegar a trabajar. Una acogida, claro. Una acogida. Que le den una mano, que le den una oportunidad. Si no, es imposible. Entonces, ¿y quiénes son? El Estado, por normativa, cosa que me parece escandalosa, no puede contratar a gente que ha estado con antecedentes. O sea, por normativa de ley. Exactamente. Entonces, al final, si no es el mundo privado el que da esa oportunidad,
¿Cómo? Y si el mundo privado no es acompañado de la sociedad civil en la manera correcta, que funciona, que tiene evidencia de cómo dar esa oportunidad, ¿cómo? Entonces el punto nuestro es que el país lo tenemos que construir entre todos colaborando. Mira, qué increíble lo que tú dices de que, claro, el Estado el que tiene que preocuparse de la reinserción, pero es el último en que le da la mano. Po. Míralo a la gente en situación de calle, que también está lleno los matinales hoy día demostrando cómo alcaldes mueven gente en situación de calle, sacan los rucos. Y yo me pregunto, ¿habrá conciencia ciudadana de que la gente, que nadie quiere vivir en la calle? Nadie quiere vivir en la calle. Y si yo saco a alguien de la calle, la pregunta, ¿dónde le estoy diciendo que se vaya? Entonces, si no nos damos cuenta que no tenemos albergue, que no tenemos soluciones de vivienda, que en lo único que correlaciona en el mundo con la cantidad de gente que vive en la calle tiene que ver con el déficit de vivienda, entonces tenemos un problema sistémico. Pero parece que jugamos al juego de mover gente de la hora con un costo enorme. Cada uno de esos operativos que agarran ruco es un camión, es carabinero, es personal municipal. Si tú sacas esos costos y los sumas es 1 millón de pesos, y a la misma persona durante un año la mueves 12, 15 veces de punto en punto. Entonces, ¿cuánta plata nos estamos gastando en una medida que es absolutamente, que tiene evidencia que no funciona, pero que comunicacionalmente es súper efectista? Claro, la solución va por otro camino y mucho más a largo plazo. Pero ni siquiera es a largo plazo. La solución va porque la gente tenga dónde estar, que tenga una vivienda. Si pedirle a alguien que, yo sé que uno puede discutir todas estas cosas, pero muchas veces la gente que llega a la calle es por un quiebre familiar. Cuando hay familia, no hay gente en situación de calle. Cuando hay un quiebre familiar, si tú no tienes dónde estar y si no hay posibilidad, obviamente estando en la calle, la única manera de sobrevivir en la calle es con alcohol y droga. Entonces, lo vemos, pero cuando tú le das la oportunidad a esas personas de que tengan un lugar, un albergue, algo, tú ves cómo la gente sale de la calle. Claro, lo sacas de ahí. Pero si la plata la estamos gastando en mover la gente de un lado para otro, en vez de dar soluciones un poquito más estructurales, entonces esas son las tipos de cosas donde requerimos colaboración de las inmobiliarias, de los alcaldes, del ejecutivo. Y lo que hace 3xI, insisto, es poner la mesa para que este diálogo profundo entre sociedad civil, que son los que han estudiado los problemas, entre los usuarios, que saben cómo se afecta. O sea, cuando tú escuchas a alguien que está una persona que está reinsertándose de la cárcel o alguien que está en calle, ocurren otras cosas. Pero lo mismo pasa en la Araucanía. O sea, en la Araucanía, ¿cuál es el problema de la Araucanía? Depende con quién tú hables, te cuenta un problema distinto. Es un problema de tierra, es un problema de reconocimiento, es un problema de pobreza, entonces ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en decir de qué problema estamos hablando. No estamos claros en el diagnóstico. No estamos claros. Tenemos múltiples diagnósticos que conviven, pero cuando hablamos cada uno habla de su diagnóstico y no nos ponemos de acuerdo de lo mismo que estamos hablando. Y han tenido la mesa de la Araucanía, decía antes, ¿no? Sí, hemos tenido varios encuentros en la Araucanía. Yo soy testigo de abrazos. Los encuentros 3xI en general son encuentros privados. Cuando yo hago una cosa muy pública, lo que yo hago es que no solamente te estoy hablando a ti, sino que pongo mi celular ahí y a través tuyo le estoy hablando a una caja de resonancia. Entonces son encuentros que buscamos que se mantenga cierta intimidad para que las conversaciones sean sinceras y francas. Pero yo he visto un abrazo entre un gran forestal, dueño de las forestales más grandes que hay en Chile, con una vocero de la CAM, con 2 ministros de Estado, uno de cada gobierno, y con víctimas, todos esos en una misma mesa conversando. Y me imagino que estas mesas de diálogo también tienen las personas, los monitores que tienen las habilidades como para tocar la sensibilidad y abrir los puentes de un lado a otro, que eso no es fácil llegar, siéntense y pónganse de acuerdo, le crean la dinámica también. Claro, efectivamente hay un diseño que es principalmente emocional, donde se generan estas mesas de diálogo, y hay facilitadores que son parte de una comunidad de facilitadores. Hoy día nosotros tenemos más de 150 facilitadores que son parte de un voluntariado, de gente que dedica su día, nosotros lo llamamos y dice, vienen a un encuentro de la pobreza, ¿quiénes quieren estar acá? Yo, y así se arma el grupo de facilitadores de un encuentro. Mira. Pura voluntad de colaborar. Al final lo que yo te puedo decir es que mi experiencia es que en Chile todos queremos tener un mejor país. Por supuesto. Todos queremos hacernos corresponsables de un pedacito del nosotros que tenemos. Y cuando tú das esa oportunidad de que la gente colabore, que la gente se acerque, que la gente tome ese espacio de responsabilidad en algo concreto, la gente está disponible a colaborar. Camilo, te llevo al tema del origen de este programa, que es Pasaporte al Día, que es turismo. Sabiendo que esta es una industria que el 55% de las personas que trabajan son mujeres, el 80% es pyme, la llamamos
la industria sin chimenea, cuando algunos trabajan, unos descansan, otros trabajan, que genera el 3,5% del PIB, es una industria bastante robusta y que tiene muchos temas positivos. Pensando en voz alta, si tenemos que generar un encuentro 3xI en esta temática del turismo, ¿qué puntas quisiéramos juntar? Yo creo que el turismo en Chile tiene un rol gigantesco en construir un identitario de orgullo nacional. Si hay algo que nos pone orgullosos a los chilenos, son nuestros paisajes, son nuestros lugares, son nuestra gente, nuestras tradiciones. Y yo creo que eso es un gran rol que la agencia de marketing de Chile es el turismo. El mejor embajador afuera. El mejor embajador afuera. Por eso no hemos ganado mucho Oscar del turismo o premios. Así es, así es. La pregunta sería, de repente aparece alguien, una persona con cierto liderazgo que toma, por ejemplo, la zona de Santa Cruz y la convierte en un polo turístico. Y donde era... ¿Qué se hizo eso? Por eso, estoy poniendo un ejemplo de el señor Cardoen, que hace eso. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos Santa Cruz hay en distintas partes de Chile que no los estamos viendo, que no los estamos reconociendo y que por lo tanto no estamos activando las posibilidades de esta industria sin chimenea se pueda desarrollar? En tiempos de inteligencia artificial y de pérdida de trabajo y todo, el turismo es algo que es de las industrias que debería permanecer. Eso dicen, la gente va a querer hacer turismo, va a tener más tiempo, si todo sale bien y no el mundo no es apocalíptico. Entonces yo creo que inventar un encuentro, ¿qué ocurre? De alguna manera el turismo tiene eso de que cuando yo me voy a meter a la Araucanía profunda y hacer experiencias de turismo ahí, conozco las machis, conozco lo que está pasando allá, conozco las realidades. Entonces cada vez hay más turismo que tiene ese sello característico que es vincularlo con las comunidades que están alrededor. Y eso yo creo que tiene un valor tremendo para la cohesión social. Mira, el ejemplo que tú das del empresario Cardoen que hizo en ¿cómo se llama? En Santa Cruz, es un ejemplo muy virtuoso porque logró vincular a otros empresarios, a la comunidad, a poner en valor un territorio y la verdad que es un destino que hoy por hoy destaca mucho en nuestro país. Y con mucho turismo interno. Yo fui hace 3 semanas atrás y me impactó la cantidad de turismo interno que hay. No, sin duda. Yo te diría que el 90%, 80% debe ser turismo interno. Y ese mismo empresario, bueno, no voy a tener un spoiler, pero él está desarrollando un proyecto en Chiloé también. Y Chiloé, yo te lo hablo con dolor porque a mí me ha tocado administrar propiedades, hoteles allá, y creo que es como el segundo Santa Cruz, sin duda, como pueden haber muchas otras ciudades o locaciones en Chile. Y nos cuesta, o sea, yo te hablo aquí del dolor de la industria del turismo, nos cuesta ponerlo en valor porque hay que unir varias puntas. Uno quiere levantar el turismo y de repente se cae la aerolínea que deja de volar. Bueno, va a haber un tema de conectividad que va a ayudar con el puente de Chacao, sin duda, pero esa región o la isla en sí, Ancud, Castro, no sé, tiene todo para ser un turismo único en el mundo, por la gastronomía, por toda la esencia. Ahí hay un buen desafío que podríamos ayudar a gestionar una instancia de conversación. Me encanta. Yo creo que Chiloé en sí mismo es un ícono de la cultura, de un tipo de cultura muy particular y que tiene unas potencialidades tremendas y que tiene una comunidad que al ser isla es media cerrada. Entonces efectivamente podríamos ayudar ahí a armar algo. Yo te hago la invitación, yo tengo un rol gremial, soy director de Fedetur, en hoteleros también, entonces yo creo que esos desafíos hay que hacerlo. Si no es Chiloé, puede ser cualquier otro lugar. Yo creo que es súper replicable en diferentes lugares, así que es una muy buena instancia de sentar a escucharnos y co-crear en conjunto oportunidades, ¿no? Así es, que donde aparezca no solamente la belleza de nuestros paisajes, que yo creo que ya es un tremendo activo, sino también la belleza de nuestra gente, la belleza de sus tradiciones, la belleza de nuestra comida. Mirar lo que hizo Perú con su comida es una tremenda inspiración que deberían tener nuestras escuelas de gastronomía, de productos locales. Hay mucho para inspirar. Hay mucho para inspirar. Hay mucho más Chile, decir esto, Chile es un país que es un lujo de país, es una maravilla, es un privilegio y la indagación apreciativa que tenemos que tener los chilenos hacia nuestro país y las posibilidades que tiene es algo que un programa como este y que el turismo
ayuda a ponerlo en valor. Camilo, para ir cerrando, porque el tiempo en la radio vuela, ¿dónde se pueden informar las personas que quieren saber de estos encuentros, si quieren involucrarse más, saber más de ustedes? ¿Dónde los siguen? Mira, mi primera recomendación es que nos sigan en las distintas redes sociales, que nosotros tenemos también un programa de televisión todos los lunes en CNN que se llama Pares Impares, ahí vamos hablando, tenemos redes sociales bien activas, en LinkedIn, en Instagram, y tenemos la página web donde está más formalmente todo lo que está haciendo. Entonces ahí nos pueden escribir y podemos ir buscando juntos las maneras de esa colaboración que yo hablo se vaya articulando. Perfecto. Oye, Camilo, te quiero agradecer tu tiempo, tu disposición. Gracias por contar lo que ustedes hacen. Te dejo el desafío hecho para ojalá podamos... Me gusta. Vamos con un Chiloé. Ahí la Ale Pizarro, que es parte del directorio del 3xI, vive allá, así que tenemos también aliados. Podemos armar algo que sea bonito y sacar conclusiones que nos ayuden a seguir levantando esta industria del turismo. Así que agradezco, Camilo, tu tiempo y la oportunidad de estar aquí en Pasaporte al Día. Y antes no sé si ustedes sabían que con Universal Assistant cualquier urgencia médica en tus vacaciones o trabajo te cuesta cero. Tienes telemedicina, seguro de retraso o cancelación de vuelos, extravío o pérdida de equipaje y mucho más. Visítanos en universal-medioassistant.com. Nos puedes visitar en Parque Arauco o pídelo en tu agencia de viaje. Universal Assistant, una compañía Zurich. Despedimos a Camilo, director de 3i en este minuto, y hacemos una pequeña pausa y seguimos en nuestro siguiente bloque con nuestro invitado. Muchas gracias. Muchas gracias. Con la preferida, cada día puede comenzar con un sabor único y excepcional. Porque con nuestra amplia variedad de jamones, salames y patés, puedes convertir tus desayunos en experiencias llenas de calidad y sabor. Date el gusto de comenzar todos los días de manera excepcional. La preferida, expertos del sabor. Uy, me comería unos rolls. Y unas yosas. Pero algo que llegue rápido y que sea fácil de pedir. Pero que sea rico. Por supuesto. No lo pienses más. Sushi Ban, el sushi que siempre llega. Te acompaña con increíbles promos y variedad de rolls estés donde estés. Tu día mejora con un buen roll y un delivery fácil y rápido. Visita nuestras sucursales en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, Ñuñoa, Peñalolén, La Florida, Maipú, Colina y Santiago. O haz tu pedido en sushiban.cl. Sushi Ban. Pide lo que mereces. En 2023, KNP Logistics, empresa con 158 años de historia, colapsó por un ataque de ransomware. Un hacker adivinó la contraseña de un empleado y en 3 días secuestraron toda la información, encriptando. Pidieron un rescate de 5 millones de libras que no pudieron pagar. 700 trabajadores quedaron sin empleo. En Cloner, protegemos la información de tu empresa en la nube todos los días de forma automática e inmutable para que pase lo que pase, puedas seguir operando. Ingresa hoy a cloner.cl y contáctanos. Dormir mejor es posible con Dr. CPAP, especialistas en terapia del sueño y mantención de equipos. Farmacias Basel, tu care center, donde tu bienestar es prioridad. Y con TVUCI Go, la medicina y orientación llegan hasta tu hogar. Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20,000 pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, reduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. 2 regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. ¡Atención! Llegó el frío, pero en Easton Outlet Mall los precios están que arden. Es el momento perfecto para preparar tu hogar con increíbles descuentos de hasta 70% en calefacción, frazadas, parcas, polars y todo lo que necesitas para esta temporada de otoño-invierno. No esperes a que bajen más las temperaturas. Ven a Easton Outlet Mall y abrígate con los mejores descuentos. Te esperamos en Ruta 5 Norte, esquina San Ignacio, Quilicura. Ya están
Llegan aquí los días Cyber Ática, con descuentos hasta 60% off. Date una vuelta por nuestros showrooms para que cotices, compares y encuentres todo para tus proyectos con precios irresistibles. Si estabas tentado con algo, esta es tu señal para comprar lo mejor en pisos, muros, baños y cocinas. Ya te avisamos, te esperamos en nuestras tiendas o en atica.cl y comienza tu proyecto Ática con el precio justo para ti. ¡Te esperamos! Aquí estamos de regreso en nuestro segundo bloque de invitados en Pasaporte del Día. Vamos a hablar de un destino que para mí es entre fascinante, intrigante, distante en cierto modo, pero que sin duda que está en mi bucket list de un lugar que me encantaría conocer en algún minuto de mi vida. Y qué mejor que estar junto con Christian Mix, que es una autoridad en el mundo del turismo acá, ¿cierto? Ha tenido varios sombreros, varias postas, entonces yo creo que puede hablar propiedad del turismo de esta industria, hoy por hoy representando a Island Tours. Y vamos a hablar de Islandia. No sé cuántas personas pueden decir que conocen Islandia. Claramente yo soy una de ellas que no. Pero sin duda que tenemos que educar para que más gente vaya a conocer el destino. Y qué mejor que Cristian que nos hable el por qué hay que ir a Islandia. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido a Pasaporte al Día. Muchas gracias, Álvaro. Un gusto estar acá. Y la verdad que sí, hay mucha gente que tiene en la lista de deseos el ir a Islandia. Yo hemos hablado algún minuto de muchos de los temas de la aurora boreales, que yo creo que como hablamos de Chile, de ir a la Patagonia, a las Torres del Paine, Rapa Nui, yo creo que Islandia es igual a auroras boreales, que es como parte importante del turismo que ellos hacen, que vamos a hablar de ello, pero me imagino que es mucho más que eso. Es mucho más que eso, sí. Partamos por las auroras boreales. ¿Por qué en Islandia, perdón, iba a decir Finlandia, Islandia es un lugar que es tan atractivo ir a verla? Bueno, de hecho tienen varias características el tema de las auroras boreales. Principalmente es como el primer gancho que hace que la gente quiera ir para allá. A conocer. Después les voy a contar un montón de otras cosas que Otras tiene cosas Islandia que se pueden hacer. Pero una de las ventajas que tiene Islandia para el tema de las auroras boreales es que se puede ver en toda la isla. En toda la isla. Ah, ya. O sea, uno no tiene que ir a un lugar particular para ir a ver la aurora boreal, sino que estando si hay una aurora boreal, la vas a ver. En cualquier lado. En cualquier lado de la isla. Ya, eso. Claro, de repente uno tiene la sensación de otro destino que tiene que tomar el tren, después el bus para allá y estar ahí. Entonces, es más complejo. O sea, ¿y por qué se produce o por qué uno puede ver una aurora boreal? Que eso es bien interesante, porque hay ciertos datos que uno busca por internet y te dicen que te aseguran ver la aurora boreal. Si lees eso es mentira. O sea, nadie te puede asegurar que vas a ver las auroras boreales. Porque se tienen que producir varios fenómenos. O sea, uno es que sea de noche, o sea, claro, que está oscuro. Claro. Y otro es que tiene que haber 48 horas antes de que se produce la aurora boreal una tormenta solar. O sea, uno puede predecir en un corto plazo cuándo va a ser. Exactamente. Ya. O sea, de hecho hay unas apps que uno puede ver cuándo va a haber una aurora boreal. Ya. Porque se produce la tormenta solar y salen las partículas del Sol que son atraídas por los polos de la Tierra, y cuando cruzan la atmósfera, ese cruce de la atmósfera de las partículas solares, Ahí se da el fenómeno. ahí se da el fenómeno de la aurora boreal. Y una pregunta, pero esto no es algo de todo el año, me imagino que está concentrado en cierto periodo del año. Se concentra más en ciertos periodos, pero en realidad tormentas solares hay todo el año, Ya. pero desde septiembre hasta marzo es el periodo donde hay más noche en Islandia y se puede ver adecuadamente. O sea, como para ir minimizando el riesgo o aumentando la probabilidad de poder hacer un avistamiento, uno tiene que ir pensando en ese rango de fechas, ¿no? Exactamente. Y darse un par de días, porque puede haber un día que te falló el tema, pero el otro día siguiente Exactamente. tener por lo menos de 4 días a la punta de 2, y eso sería un éxito. Exactamente. Entonces, de hecho, por ejemplo, una muy buena fecha o sea, si te querés asegurar de ver las auroras boreales, diciembre, enero son los meses de menos luz de día. Menos luz de día. Son 4 horas al día de luz y el resto es noche. Ya. Que eso te O sea, asegura... es el invierno. Es el invierno de allá. Ya. Entonces te asegura ver el tema de las auroras boreales, pero
Por otro lado, también te limita ciertas actividades para hacer en la isla. Hay que ir abrigado como hijo único, ¿no? Ahí te voy a dar un dato. Eso es como uno de los temas también de beneficios que tiene Islandia. Ya. Porque la temperatura media durante el año de los meses más fríos no llega a los 0 grados. Entonces la temperatura media en Islandia en los meses más fríos son 5 grados, 3 grados, 0 grados. Te puede tocar una ventisca un día que te agarra la ventisca y te morís de frío, o pueden haber inviernos muy de madrugada de 12 grados bajo cero, pero no como 25 grados que hay en Canadá o 30 grados bajo cero que hay en otros destinos. ¿Por qué se da tanto en Islandia? Porque, corrígeme si digo un disparate, pero si yo tomo Islandia y tiro una línea en el meridiano, no está como muy al polo. O sea, puede estar a la altura de Canadá y quizás a la misma altura en Canadá, quizás no se dé el fenómeno. Corrígeme si estoy incorrecto. Está bastante cerca de Groenlandia, ¿Ya? que está muy cerca del polo. Islandia está justo, pues, mucha gente dice, ¿Islandia? ¿Dónde queda Islandia? Y queda justo en no van al mundial como nosotros. En el medio. Tú vas al mundial porque eres argentino y tienes chance. Nosotros nos compramos el plasma, ¿no? El plasma, el televisor plasma. Queda justo en el mar Atlántico Norte, a la altura de Noruega, Reino Unido, Irlanda, en el medio y al otro lado está Groenlandia. Pensando el que quiera ir a Islandia, más allá de la aurora boreal, que ya tenemos una esencia y una idea, y lo que más me gusta de esto es que es gratis. O sea, no hay que pagar un tour para pagarla porque se ve. Sale para afuera nomás, ¿por cierto? Eso es un buen plus, es como los safaris. Los que van a los safaris no pagan adicionales más allá de la entrada al parque. ¿Cómo llegamos a Islandia? ¿Cuál es la mejor forma de llegar? Bueno, la mejor forma de llegar es por Europa. Hay vuelos desde Madrid y de Barcelona. Y si no, de Holanda, de Londres, me imagino. De Londres. Hay varias ciudades de Francia, de varias ciudades de Europa. ¿Y un vuelo de estas tres capitales, Londres, París, Madrid, serán 4 horas, 5 horas? Por ahí, sí. Por ahí, ya. Sí. Ya. Y si no, desde Estados Unidos, hay varias ciudades de Estados Unidos, Detroit, Nueva York, en Canadá, en Toronto, que también tienen vuelos directos a Islandia. Entonces, tiene bastante conectividad. Es un destino que obviamente queda lejos. Lógico, sí. Y hay distintas formas de disfrutar Islandia. O sea, pensemos en la persona que tiene de 10 a 7 días, no sé si es mucho o poco, pero pensemos que se va a consumir 4 en las auroras boreales, ¿cierto? Bueno, en realidad todos los días va a tener auroras boreales, claro. Y va a estar 10 días, ¿cierto? Exactamente. No tiene que ir a cazarlas, ¿no? Sí. Pero pensemos una semana, ¿cómo combina el resto de los días? Porque forma, esto pasa en la noche, en el día tiene que entretenerse claro, también. La forma de conocer Islandia son recorridos por toda la isla. Islandia es una isla que tiene 370.000 kilómetros cuadrados. ¿Y habitantes? Tiene son 373.000 habitantes. ¿Ya? El 80% de la superficie de Islandia está deshabitada. El 80%. El 80% y son 120.000 kilómetros cuadrados. Entonces, tiene una superficie no menor para Europa, muy deshabitada, y tiene una carretera que recorre toda la isla alrededor. Es como la circunvalación amigo de Pucio. Exactamente. Lo mismo, pero por unos paisajes increíbles de cascadas, de volcanes, de termas. Entonces, ¿qué se puede hacer en Islandia? O sea, ¿qué haces durante el día? Si vas en verano, en la época de verano, el mes que te decía que tal vez es ideal para ir a Islandia es septiembre, porque podés dar la vuelta a toda la isla. ¿Cuánto tarda esa vuelta? En 10 días. Con 10 días estás dando la vuelta a la isla, recorriendo... ¿Cuántos kilómetros puede llegar a ser esa circunvalación? No lo tengo claro. No, son como 1000 y tantos kilómetros. Obviamente más son o menos. 10 días parando y quedando. Exactamente. Pero es un recorrido que el tramo más largo son 320 kilómetros y en general son tramos de 200 kilómetros, 170 kilómetros, y vas parando más o menos 5, 6, 7 paradas en esa distancia. Entonces, si lo comparás con un circuito de Europa que tal vez haces mucho más distancias y menos paradas, en esta isla, en poca distancia tenés muchos atractivos, desde volcanes, desde cascadas que podés recorrer alrededor, playas donde hay iceberg, que es un fenómeno que se da en pocas partes del mundo, que estás en la playa y tenés icebergs que llegan a la orilla, entonces podés ver el iceberg ahí mismo. Las playas negras. ¿Tiene noción de la economía? Porque me imagino que quizá el turismo debe ser un eje importante en la economía.
pero también tiene que tener otras unidades productivas, no sé, no se me viene a la cabeza. La pesca. La pesca, La ya, pesca, la pesca sí, o una industria. Sí, el tema y de hecho eso es como, tienen muchas ovejas, parece que hay 2 ovejas por habitante, Ya, mira, y entonces se come mucho cordero y mucho pescado. ya, O sea, la gastronomía es bien interesante. serán de papas también, me imagino, esos Sí. países medio nórdicos también. Sí. Y de curioso, ¿tendrán su típico estos países que son buenos para el frío, deben tener su buen shot de, o es vodka, o no sé si tequila, pero producen sus propios mostos Producen sus propios mostos, sí, es Sí. más del vodka de esos tragos? fuertes, Fuerte. pero no es una población tranquila. Ya. O sea, a pesar de que vienen de los vikingos, parece que se calmaron de luchar de tantos años porque es una población que es una de las más pacíficas, no hay delincuencia, es una gente muy amable, lo que le preguntes se va a tratar de comunicar contigo, generalmente hablan inglés, entonces como que uno se puede comunicar en inglés, pero estos recorridos que te digo de la isla se hacen principalmente con guías en español que viven allá. No, Björk no es irlandesa, ¿o no? Sí. Björk es la cantante Sí. Björk, O ¿cierto? finlandesa. No, a mí me suena que aquí están chequeando así el check. Tenemos check, yo creo que es el finlandesa. check, el check Islandesa. Mira, irlandesa. bien. Sí, yo me acuerdo, quizás puedo estar erróneo, pero creo que no, que había una película de James Bond que estaba en los parajes de Islandia Mira, y hablaba y se metía en el auto ahí en los geysers y las cuestiones, súper bueno. bueno, la serie de Tronos, de Game of Thrones, desde la temporada 4 en adelante es completa en Islandia. O sea, Islandia es un destino de turismo aventura, me imagino que aquí para uno lo es. Hay como una red de termas también, entiendo que pueden ir parando, ¿no? O sea, culturalmente en Islandia, antiguamente era por supervivencia, se metían a las termas para protegerse del frío. Claro. Y tienen esa cultura de que en cada pueblo hay como unas piscinas de termas. Entonces, aparte del recorrido turismo que uno puede ir parando, una de las cosas que uno tiene que llevar sí o sí es traje de baño, porque en cada pueblo hay una cultura de ir a meterte una terma, es parte de la dinámica del día, Es parte de que es muy entretenida. ¿Cómo, siendo Europa y algunos destinos que son más caros, cómo será el poder adquisitivo para nosotros? Porque uno dice, chuta, Islandia debe ser caro, volar a París, a Londres, Madrid, después el otro vuelo, seguramente uno tiene que tener sus recursos para llegar, pero si uno tiene que destinar un presupuesto, ¿es más accesible que otros destinos de Europa o siendo una isla tan No, remota? es caro. Es Es caro, es un destino caro. La moneda es la krona. Y una krona son 174 crowns, es un euro, y con 36 crowns o 50 crowns no hacen nada. O sea, ni siquiera una cerveza con un churrasquito. No, entonces no llega a ningún lado. es un destino que es caro. Generalmente se recomienda llevar tarjeta de crédito porque prácticamente no te reciben efectivo en ninguna parte. Y finalmente es tarjeta de crédito. Estos tours que se hacen de recorrido a la isla te incluyen el desayuno, te incluyen generalmente algún almuerzo, entonces ahí podés ahorrar un poco en la economía. Pero ¿cuál es la recomendación para quienes quiere viajar, la aurora y conocer el destino? Esto es llevarlo todo, me imagino que es parte de lo que ustedes hacen en Island Tour, llevar un programa preconcebido como para que salga más conveniente y sacarle provecho, o también hay gente que es más autodidacta. O sea, yo no me atrevería a ir a un destino así que no conozco, ser una guía o alguien que me lleve la mano, o sea, no que me lleve la mano, pero que me oriente para no tomar errores. Mira, lo bueno de este destino que es un destino muy amigable y muy fácil, porque es una isla, entonces si haces un fly and drive, siempre tenés una sola carretera principal, entonces es imposible perderse. Pero ¿no hay más carretera? Casi no hay más carretera. De hecho, hacia el centro de Islandia hay zonas despobladas totalmente. Entonces hay muy pocas carreteras hacia el interior. Perdón, no están despobladas, está lleno de ovejas, ¿no? Exacto, Ahora no están las ovejas. Ya, ok, claro. Y ese recorrido es muy fácil de hacer, hay ciertas paradas. O sea, lo que se recomienda es hacerlo idealmente con un guía en español, porque te va contando toda la historia, todo el tema tectónico. La isla de Islandia es el territorio más joven del mundo. O sea, acá en Chile, toda la zona donde estamos, tiene 250, 300 millones de años, Islandia tiene 20 millones de años. Entonces hay todo un tema con el tema de los glaciares, los geysers, los volcanes, todo el tema de
de la cultura vikinga, de Odín, de Freya, entonces el vivirlo con un guía, yo creo que es un destino que complementa muy bien hacerlo con un guía. Pero si no te gusta estar en un tour o con un guía en especial o tener un guía privado, puedes tomar un auto, arrendar un auto, hacer un fly and drive y recorrer la isla por tu cuenta y no tenés ningún problema. Bueno, y como tú dices, si es que uno habla inglés facilita el tema, porque el irlandés de uno no creo que sea muy bueno en esta altura de la vida. Está difícil el islandés. Debe estar difícil. Yo recuerdo que Islandia en un año era un país que había quebrado, me acuerdo. Sí. Tuvo un tema como que quebró, y eso me hace pensar que en algún minuto, yo no sé si ellos fueron colonia, tengo que investigar un poquito la historia, pero tienen que haber estado amarrados a algún gran imperio en algún minuto, o eran dependientes de los países noruegos, finlandeses. De hecho, como a nivel de historia, el primer parlamento que es de Europa fue en Islandia. O sea, han sido muy independientes siempre. Sí. Yo pensé que realmente tenían dependencia de... Y otro dato interesante que no sabía, lo conocí haciéndome cargo de este destino maravilloso, es que el hijo de Eric el Rojo llegó el vikingo, ¿no? El vikingo llegó a Estados Unidos en el 1010. Entonces la teoría de que Colón fue el primero que llegó a América, según los vikingos, no corresponde. O sea, tiene que haber llegado por Canadá, claro, por ese lado. Sí. Y me imagino esos tiempos, o sea, imagínate. O sea, yo no sé si el que ha tenido la oportunidad, y lo recomiendo hacer, en Punta Arenas hay un museo al aire libre, más que un museo al aire libre, es como hay una reproducción a escala de creo que La Pinta o La Niña y otro barco del Beagle, y de repente uno dice, oye, estas personas que zarparon del puerto de Cádiz y llegaron a Dominicana navegando no sé cuántos días, 20 y tantos días más, uno ve los barcos de una precariedad. No, una locura. O sea, uno dice, pues yo no me subo ni para dar la vuelta en la bahía de Pucón, me subo esta cuestión como en un bote de esto. Y estamos hablando de 500 años después, casi, de 500 años increíble. después. O sea, los otros tienen que ser una precariedad. Y cruzando más encima por allá arriba, digo, en el hemisferio norte, ojalá que lo hayan hecho en verano. O sea, tiene tenido mérito. Quizás ni volvieron o volvieron. Sí, pues tiene que haber vuelto. Bueno, no está el registro, no está el video, ¿no? no está el reel. No está el reel como para ver quién llegó primero, pero tiene... Bueno, también dicen de que mucho de la historia dice que por el estrecho, por Alaska también entraron mucho migración. Hubo por ahí, vaya a saber, la historia que nos fuimos... Entonces, el conocer todo el tema de la isla, toda esa... Las sagas de los vikingos, toda la parte volcánica, cómo se formó la isla. Hay una zona que es un lugar de lava, que es como la zona volcánica más grande del mundo, que se calcula que el caudal de lava que tiene que haber tenido ese volcán para generar todo ese volumen de lava que hay, calcularon que es equivalente al Nilo, al Mississippi y al Amazonas juntos. O sea, esa erupción volcánica hizo crecer en un porcentaje grande la isla. Exactamente. ¿Y eso podrá ser un 10%? 15%? Ni idea, ¿no? Ni idea. No, pero es interesante. Y me imagino, no sé, hay cosas que me llaman la atención, porque estos lugares, más allá de haber ovejas, que me quedó claro, seguramente no hay tantos predadores, pues no habrá ni lobos ni zorros que... Claro, no tienen que ver, o sea, tiene que estar poco explotado la fauna en ese sentido. Quizás me va a llamar el embajador de Islandia y decir, usted está muy equivocado, porque tenemos una biodiversidad muy rica y seguramente hay algo así. Hay muchas actividades de avistamiento de aves, hay mucho tema de aves y hay mucho avistamiento de ballenas, de focas, de todo el tema marino también es muy, muy rico. Claro, siendo una isla grande puede ser un tema migratorio también, claro. ¿no? ¿Qué más deberíamos saber de ahí? Yo creo que de Islandia principalmente es la seguridad que tiene, los atractivos que podés hacer en pocas distancias. Importante la ropa, o sea, cómo ir vestido, que hablamos del frío, que uno tiene esa imagen de que te vas a congelar. Yo creo que hay que ir preparado como si fueras a la montaña. Yo creo que acá en Chile es un país de montaña y todos sabemos más o menos el tema de abrigarse en capas. Bueno, yo creo que todos los países nórdicos, Islandia, los canadienses, los finlandeses, noruegos, no le tienen miedo al frío, le tienen miedo a no... O sea, la mayor limitación es no comprarse una buena prenda, porque hoy las prendas que existen son realmente muy buenas. Las primeras capas y todo, uno no pasa frío. Me imagino que también tiene que haber mucha la cultura del sauna también y los baños calientes, como lo existe en Finlandia, en Suecia, en Noruega, que es parte de... Porque en invierno igual son 4 horas, me decían, ¿no? Que puede ser de luz.
Debe ser bien bravo eso para quien tiene que convivir, ¿no? Sí, pero es más de terma que de sauna. Es más de terma. Son de terma, son como unas piscinas públicas en los pueblos que son calientes y van la gente a la piscina y se mete en la piscina termal. Cuéntame, Cristian, ¿cómo podemos informarnos más de la isla? Porque habrá lugares más allá donde uno puede recoger información, quiere saber más. ¿Dónde lo dirigirías para No, principalmente con la agencia de viajes, o sea, con una agencia de viajes, preguntarle a un agente de viajes que lo pueda asesorar, que puedan ver bien el itinerario. Hay gente que está buscando, por ejemplo, recorrer ciertos destinos de Europa y tiene Islandia como uno de los destinos que quiere conocer, pero no quiere ir solamente a Islandia. Entonces, viendo un poco la necesidad del cliente, el asesor de viajes lo puede orientar. Yo pensaría que para el europeo es un tremendo destino para ir a ver las auroras boreales. El que va a primera vez por Europa seguramente no va a estar en la prioridad de ir a Islandia, pero el que ya ha conocido y quiere ver otros lugares, quizás combina una semana en Londres, en Madrid, en París y se va a Islandia. Y recapitulando, la mejor época del año es septiembre-marzo. Septiembre, que es el mes donde uno puede dar vuelta a la isla completa y puede ver auroras boreales. Si querés asegurarte de ver auroras boreales, tal vez es diciembre-enero, que ahí no se puede dar la vuelta completa a la isla. Se puede, pero tenés el riesgo de que haya una tormenta y corten las carreteras. Como hay una sola carretera, puede quedar un par de días cortada la carretera y tenés la posibilidad de perder el vuelo o perder ciertas noches de hotel. Pero hay todo un recorrido específico para esa época de invierno. El que quiere inspirarse con los lugares, me decía Games of Thrones o... Games of Thrones. Games of Thrones, ¿no? Sí. Y hay que ver esa película de James Bond, nos vamos a acordar, pero hay una película de James Bond que está en Finlandia. Aquí el Fast Check me está averiguando cuál James Bond era, pero había uno que estaba en Islandia, perdón, dije Finlandia, en Islandia. Hay otro dato interesante que es el Monte Snæfell, hay un volcán que es el que está inspirado el viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Aquí me están soplando, Muere otro día y panorama para matar. Mirá. Muere otro día, son dos. Mira, 2 veces filmó James Bond. Le gustó Islandia. No, ahí gusta, que es lo que pedía James Bond siempre, el trago. El margarita, ¿no? No. El martini. Martini, shaken but not straight, algo así. El era martini no con batido, una aceituna y un hielo. Entonces, margarita. Ver ahí a James, ver ahí las películas de James Bond para inspirarse en los destinos que sin duda es apasionante. Oye, Cristian, súper interesante la conversa. El tiempo en radio va súper rápido y como para ir cerrando la idea, las combinaciones para hacer vuelo más rápido es vía Europa o vía Estados Unidos. Vía Europa. Vía Europa. O sea, yo creo que lo mejor es ir a Madrid y vía Madrid o Barcelona, ahí hay vuelos. Y con un mismo Iberia, con un mismo Air France. Con Vueling. Con después Vueling. para ir a Islandia o Island Air. O un British Airways también, a mí, yo que tengo más lazos por ese lado, iremos a disfrutar. Islandia no va al Mundial, ¿no? ¿Cierto que no? ¿No? Bueno, no he visto esas laminitas todavía, ¿no? No, esas no han salido. Bueno, las de nosotros. ¿Salió el álbum? No, como que salió el álbum. No, yo no estoy en la fiebre del álbum, pero lo he vivido por todos lados. No sé si es bueno o malo tener 3 hijas niñas que no les gustaba mucho el fútbol, pero el papá tenía ganas de comprar el álbum, pero no prosperó esta vez. No prosperó porque no estaba Chile. Si hubiera estado Chile, ¿cierto? Pero bueno, oye, Cristian, te agradezco el tiempo. La verdad que es muy interesante conocer sobre este destino tan distinto, ahora un poquito más cercano, gracias a todos los datos que nos disten, y yo creo que para los amantes de las auroras boreales, yo creo que si bien es cierto nos levantan muchas cosas, pero yo creo que debe ser un paraíso para el que le gusta este tema de naturaleza y los efectos que hace, ¿no? Sí. Debe ser. Y ahí aprovechar de manejar siempre para la izquierda o para la derecha, no sé, en la circunferencia, claro. Tendrá que ser, si me voy para la izquierda o para la derecha, para dar la vuelta. Y ahí sabes dónde está el mar y listo. Claro, nos vemos 10 días más y disfrutar de este tremendo destino. Así que nada, muchas gracias, Cristian, por estar aquí en Pasaporte al Día. Gracias a ti, Álvaro. Bueno, y quería contarles, si ustedes sabían que con Universal Assistant cualquier urgencia médica en tu viaje de vacaciones o trabajo te cuesta 0, sobre todo si quieres ir a Islandia,
¿Tienes telemedicina, seguro de retraso o cancelación de vuelo, extravío o pérdida de equipaje y mucho más? Visítanos en universal-medioassistant.com. Puedes visitarnos en nuestra sucursal de Parque Arauco o pídelo a tu agencia de viajes. Les recordamos que Universal Assistant es una compañía, es una empresa de la compañía Zurich. Así es, despedimos con calor, aunque hace frío en Islandia, este programa de Pasaporte al Día. Lo esperamos el próximo jueves a las 12 del día. Como siempre, si te perdiste el programa, lo puedes escuchar los sábados a las 10 de la mañana, a las 8 de la tarde y también en Sapin TV en el canal 194. Nos despedimos, muchas gracias y hasta la próxima semana. Chao, chao, adiós. Álvaro Castilla regresa pronto con nuevas rutas y experiencias para descubrir. Esto fue Pasaporte al Día, en la Metro. Pasaporte al Día fue presentado por... Con Universal Assistance, cualquier urgencia médica te cuesta $0. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Metro.